Bienvenidos a BlackSwanFinances.com en español. El día de hoy veremos una entrevista con Emil Oldenburg, el CTO o jefe técnico de minería en la nube en Bitcoin.com. Hace unas cuantas semanas pudimos viajar a Europa para asistir a la conferencia The Future of Bitcoin o El futuro de Bitcoin, donde tuvimos la oportunidad de encontrarnos con Emil Oldenburg y le hemos preguntado acerca de la posible bifurcación de Bitcoin, así como sus pensamientos acerca de Segwit y el equipo de Core en Blockstream. También queremos anunciar que vamos a viajar a la ciudad de Medellín en septiembre, donde vamos a tener un evento en colaboración con Bitcoin.com. Para más información, ver el enlace en la descripción. Soy el director técnico de Bitcoin.com y junto con Sean somos los desarrolladores de la pool de Bitcoin.com. Muchos de nuestros suscriptores han invertido en la pool de Bitcoin.com. Él responde, lo apreciamos. Y yo continúo, le digo, personalmente también he invertido en esa pool de minería en la nube de Bitcoin.com y pues la gente se pregunta, porque ustedes dicen que dura toda una vida, pero en vista de que los costos de electricidad y la dificultad de minería incrementa, ¿se podría decir que van a durar, digamos, un par de años o 3 o más? Él responde, eso depende del precio de Bitcoin y la dificultad, porque si el precio de Bitcoin se queda en las mismas o baja, la dificultad no va a subir mucho y de hecho la dificultad en ese caso podría bajar. Pero si el precio de Bitcoin aumenta, entonces tiene que ser minado por más tiempo, pero también la dificultad de minarlo incrementa más rápidamente. Es difícil decirlo, pero creo que la mayoría de nuestros cálculos dicen que es alrededor de 1 o 2 años. Hay muchos parámetros que siguen cambiando, pero siempre hacemos nuestros cálculos basados en un 5% de incremento de tasa de dificultad alrededor de cada 2 semanas. Pero un incremento del 5% en la dificultad es mucho, así que no hay garantía de que siempre será 5%. Esperemos que sea menos, pero uno debe siempre calcular el peor escenario posible, en el caso de que sea necesario. Ahora le preguntamos, ¿nuestros usuarios y el público en general están preocupados acerca de una posible bifurcación? Quisiéramos saber cuál es tu opinión acerca de esto. Bueno, mi opinión personal y la posición de Bitcoin.com es de que Bitcoin necesita de ser actualizado. Y el decirle bifurcación es solo un nombre espeluznante para una simple actualización del protocolo. No que sea lo que queramos, sino lo que necesitamos. Es una bifurcación, un hard fork, una mejora al protocolo lo antes posible y que permita tener bloques más grandes. Porque últimamente la blockchain de Bitcoin ha estado saturada. Tuvimos una congestión masiva que a veces esperábamos que bajara los fines de semana, pero no siempre es el caso. Y en este momento se están pagando costos de envío mínimos de $2, pero a veces puede ser entre $2 a $10 para mandar los bitcoins. Así que no vas a pagar por tu café en bitcoin si estos costos se quedan igual. Así que necesitamos absolutamente una bifurcación. Es muy importante y en Bitcoin.com apoyamos firmemente las bifurcaciones. Esto debió haber sido hecho 2 años atrás. Se debió haber añadido al código, pero en vez de eso tenemos a los desarrolladores de Core que en vez de asegurarse de que la bifurcación o hard fork esté bien coordinada y bien apoyado, más bien han hecho una raya en la arena y dijeron jamás habrá una bifurcación, y es por eso que estamos en esta situación. Y cuando llegue el momento de una bifurcación o hard fork, Bitcoin.com va a elegir la más grande cadena de bloques. Aquí le pregunto, entonces es muy posible que Bitcoin se vaya a partir en 2, ¿no es así? Él responde, hay básicamente 2 fechas donde Bitcoin se podría partir en 2. O el Bitcoin se parte el 1 de agosto con el UASF, el User Activated Soft Fork, o bifurcación suave activada por los usuarios. Y eso sería una pequeña minoría que partirían su nueva cadena ellos mismos. Aquellos que apoyan el UASF, ellos podrían dividir la cadena si el proyecto de Segwit 2X no activa Segwit a tiempo. O Bitcoin se podría partir en noviembre. Así que con el acuerdo de Segwit 2X, el cual todos estaban ya de acuerdo en Nueva York, 3 meses después de que Segwit 2X sea activado en una red principal, tendríamos una bifurcación que se iría hasta 2 megabytes, como la base del bloque. Y ya sabemos de antemano de que algunas personas no van a seguir esto. Algunas personas van a decir, no voy a seguir esa bifurcación. Y se van a dividir. Eso sería una división, pero sería una división pequeña. Y ese sería el UASF y sería una pequeña minoría que se dividirían. Y probablemente eso sea una buena cosa, porque entonces los extremistas
se dividirían y seguirían su propio camino. Que ellos voluntariamente dejen la comunidad y que paren de obstruir las actualizaciones al protocolo. Y cuando eso suceda, en el caso de que lo hagan, ellos se llevarían el nombre de BTC, las siglas que conocemos de Bitcoin. Y él me dice, no lo harían. No pueden mantener el nombre BTC, porque BTC es el nombre de la cadena que tenga la más larga prueba de trabajo. Y si 99% de la comunidad en Bitcoin dicen, queremos bloques más grandes, entonces esa sería Bitcoin. No puedes ser una minoría y dividirte y seguir llamándote Bitcoin. Sí, disculpen, pero eso no va a suceder. Le digo, bueno, eso no se asegura. Personalmente estaba un poco nervioso acerca de ello. Y él dice, bueno, pero últimamente no importa cuál sea el símbolo de Bitcoin. Por ejemplo, Kraken está usando XBT y Bitstamp están usando BTC. Solo son diferentes abreviaciones. Así que Kraken usa XBT. Sí, dice, pero no importa, las dos se refieren a Bitcoin. Sí, de hecho, Kraken utilizan XBT para referirse a Bitcoin. Y en realidad al final del día no importa porque las dos son Bitcoin y las dos se refieren a la cadena más larga. Y la cadena más larga es la cadena que tiene la mayor parte de prueba de trabajo. También te quería preguntar acerca de Segwit, aunque es obvio después de lo que nos has dicho ya, que no los están apoyando. Pero dinos unas palabras de lo que piensas que están haciendo. Y me contesta, hay una muy fuerte máquina de propaganda que está del lado de Bitcoin Core. Y están tratando de martillar este mensaje que todo el mundo quiere Segwit, lo que es completamente incorrecto, porque no todos quieren Segwit. No todo el mundo votaría por Segwit si tuvieran una elección. Sin embargo, si Segwit se activa, la mayoría de la gente lo aceptaría. Dirían, bueno, ya tenemos a Segwit, así que tal vez vamos a hacer algo con él, vamos a trabajar con él. Pero eso no significa que todos activamente lo estén apoyando. Es como hay mucha gente en los Estados Unidos que no votaron por Trump, pero aún así aceptan el hecho de que él es presidente. A ellos no les agrada Trump, pero aún así lo aceptan. En realidad la gente no se va a cambiar de país a vivir a Canadá, por ejemplo. Uno puede votar por algo y, digamos, tu elección no es elegida y aún así lo aceptarías. Uno se alinea con las multitudes. Sí, y la mayoría de la gente que apoya a Core y a Segwit, ellos piensan que es lo mismo, que si uno puede aceptar a Segwit, significa que lo apoyas. Pero esas son dos cosas diferentes. Y la mayoría de los intercambios y las carteras dijeron que aceptarían a Segwit. Y no significa que de hecho ellos quieran que así sea. Porque el problema de Segwit es que fue hecho de tal manera específicamente para evitar las bifurcaciones duras, los hard forks. Y el problema con el acuerdo de Nueva York es que vamos a tener una bifurcación dura 3 meses después de Segwit. Si vamos a tener una bifurcación de todas formas 3 meses después de que se active, entonces ¿para qué seguimos a Segwit? Porque entonces de hecho podríamos hacer algo diferente que está mucho mejor diseñado. Porque Segwit es muy feo en su diseño. Segwit es un hackeo, una hack, donde están haciendo un truco de contabilidad, donde mueven los datos hacia afuera y dentro de un bloque de extensión. Y después solamente le llaman el bloque completo. Pero sigue siendo un bloque de extensión. Siguen siendo 2 cubetas de datos. Es solo un truco de contabilidad. Y esto pudo haber sido hecho mucho mejor y de manera más inteligente si simplemente hubiera una bifurcación dura. Pero por el hecho de que es una bifurcación suave, tuvieron que saltar a través de muchos aros para llegar ahí. Así que es una solución muy fea, es una solución muy ineficiente para lo que están tratando de lograr. Pero tiene sentido si planeas nunca hacer una bifurcación. Pero como vamos a tener una bifurcación dura de todas formas, entonces la implementación de Segwit no tiene sentido en su forma presente. ¿Cuál es el historial del tamaño de los bloques desde el 2009? ¿Cuál era el tamaño de los bloques en ese entonces? A lo que me responde, si me acuerdo correctamente, en ese entonces el tamaño era de 32 megabytes. Tal vez me equivoque. Después el límite fue disminuido hacia 1 megabyte. De 32 a 1, si no me equivoco. Pero eso era un límite para spam, porque por $1 en ese entonces podrías llenar el bloque completo. Y estarías mandando spam a la red. Pero si quieres llenar un bloque el día de hoy, te sería muy costoso hacerlo. Te costaría miles de dólares. Así que en ese entonces, cuando el límite temporal de 1 megabyte fue introducido, tenía sentido. Pero no tiene sentido el día de hoy. De hecho, le está causando a Bitcoin muchos problemas. Y también te queremos hacer una pregunta que hemos leído en nuestro canal y es que el argumento es de que Bitcoin Unlimited estaría centralizando Bitcoin por el hecho de que tienen una estructura de gobierno
mientras que Segwit y Core, ellos no tienen esa misma estructura de gobierno. Así que, ¿cuál sería tu respuesta? Yo diría que eso es totalmente incorrecto, porque lo están viendo de manera incorrecta. La cosa es de que cualquier organización, cualquier equipo de desarrollo y cualquier compañía tienen una estructura de gobierno. Cualquier compañía, Apple, Microsoft, Google, son una dictadura, donde está el director en la cima y quien toma todas las decisiones. Ellos son el dictador de la compañía. La mayoría de las organizaciones sin ánimo de lucro usualmente se basan en sus miembros y votan por un presidente, el cual toma las decisiones por los miembros. Y Bitcoin Unlimited es justo como eso. Tienen miembros y votan por un presidente. Y después eligen a un secretario y a un desarrollador líder. Y son elegidos por 2 años para tomar el control del desarrollo en la buena dirección. Y en cualquier momento, si la gente no está felices, cualquiera de estas personas que han sido elegidas pueden ser expulsadas. ¿Y a qué dirías al comentario de que Bitcoin Core es más partidario de la descentralización? A lo que él me responde, pues Core mismo afirma que no son una organización. La manera en la que están estructurados y la manera en la que trabajan, ellos totalmente pueden ser clasificados como una organización. Y tienen una jerarquía muy clara. Así que ya tienen a un mandamás en la cima y quien dicta lo que todos los demás tienen que hacer y la manera en la que todos los demás tienen que pensar. Y no es una estructura de gobierno clara. De hecho, no está escrita en ninguna parte, pero es muy obvia la manera en que trabaja. Tienen una jerarquía y el tipo con el palo más largo les pega a todos los demás para someterlos. Y actualmente ese es Gregory Maxwell. Y eso que no está escrito en ninguna parte y que no es oficial, pero prácticamente esa es una estructura de gobierno. Bitcoin Core tienen una muy clara estructura de gobierno. El más grande bully se sale con la suya y ese es actualmente Gregory Maxwell. Ok, gracias. Y la última pregunta es, ¿cómo nos recomendarías prepararnos para una bifurcación dura, un hard fork, con una cartera de hardware? ¿Con qué cartera? Si tienes un nodo completo, tienes que guardar el archivo de tu cartera y puedes usar un software diferente. Eso es muy fácil de hacer, pero de otra forma, pues escojan una cartera que es operada por una compañía en la cual uno puede elegir. Por ejemplo, si utilizan la cartera de Bitcoin.com, van a estar seguros porque vamos a estar en la cadena de los bloques más grandes. Le pregunto, básicamente, entonces, teniendo una cuenta con ustedes y guardando nuestros Bitcoin con ustedes, ¿sería seguro? Sí, eso te mantendría en la cadena correcta. No nos vamos a dividir en la minoría UASF o en la cadena de Segwit. Le pregunto, ¿y alguna otra cartera que puedas recomendar como Mycelium? Me responde, bueno, la mayoría de esas carteras como Mycelium es centralizada, pero eso sí, las llaves están en tu teléfono. No pienso que haya razón para preocuparse en este momento, porque van a saber, antes de la bifurcación, se va a saber qué hacer. Va a haber mucha información. Muchas gracias. Una de las maneras de protegerse en este momento en cara a una posible bifurcación de Bitcoin es de guardarlos en frío, lo que significa fuera de la internet, en un dispositivo de hardware. Y es por eso que nos hemos asociado con uno de nuestros miembros en Colombia, un saludo a Kevin, para ofrecerles por el momento solo en Colombia una de las carteras más seguras del mercado, Trezor. Así que si viven en Colombia, visiten www.blackswanfinances/Trezor para poder obtenerla. También queremos estimar el número de gente que podría asistir a nuestro evento en la ciudad de Medellín, en Colombia, y es por eso que les pedimos que sigan el siguiente enlace, www.blackswanfinances.com/Medellín, y se inscriban a la lista para dejarnos saber si podrían asistir. Y finalmente lo invitamos a unirse a nosotros en blackswanfinances.com, donde a nuestros miembros les hemos recomendado de comprar Populous, una oferta inicial de moneda que hasta la fecha ha subido a un 2000% y que le ha generado a nuestros suscriptores de pequeñas a grandes fortunas. Anteriormente también hemos recomendado las fichas Veri, que oficialmente han hecho a un par de nuestros miembros millonarios. También contamos con videotutoriales y tutoriales en formato PDF para utilizar plataformas como el intercambio descentralizado EtherDelta o cómo utilizar las carteras necesarias para este tipo de compras de ICOs como MyEtherWallet. El servicio cuesta solamente $10 al mes y usted puede cancelarlo el momento que desee. Muchas gracias.